En los videos anteriores nos adentramos hasta el corazón del Amazonas ecuatoriano, navegando durante 14 horas la selva amazónica para encontrarnos con la tribu Guaraní, una tribu nativa que aún mantiene muchas de sus costumbres ancestrales y que hoy nos van a llevar de cacería en la selva. Acompáñenme en esta cacería de monos con flechas venenosas y con armas hechas a mano. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, seguimos adentrándonos todavía más en el Amazonas. Específicamente hoy vamos a ir a cazar con una tribu nativa, con los Guaraní. Vamos a ir a cazar monos, pero en realidad cualquier animal grande que se atraviese lo van a cazar. El líder de hoy es Baiwa, que es la persona que estábamos esperando que se acercara a la tribu, que ayer llegó, entonces es quien nos va a guiar hoy. Casi no habla español, pero es el experto aquí en la selva. Me dicen que a Baiwa lo podrían dejar en cualquier parte de este bosque, en toda esta parte del Amazonas, y que no se perdería, que volvería a la tribu como si nada. Es como perder un gato, básicamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a mostrar cómo es que ellos sobreviven. Para ver este video, tienen que entender que para nosotros es bien simple ir al supermercado y recargar provisiones, carne, pollo, leche o lo que sea, pero para ellos esta es la única manera de conseguir carne. Cazar lo que hay alrededor. Así que tienen que ver eso con la mente abierta y entendiendo que es la tradición y la cultura de ellos desde hace cientos o miles de años. Dicho esto, adentrémonos en la selva a ver con qué nos encontramos hoy. Lo primero que se hace es durante el viaje en bote ir buscando si en las copas de los árboles se ve alguna manada de monos. Y esta es una de las cosas que han cambiado con el contacto, y es que ahora pueden hacer esto en lancha, que es muchísimo más rápido, porque ya llevamos más o menos una hora dentro de la zona donde está la tribu, y anteriormente para encontrar los animales que ya se han alejado de alrededor de ellos, porque ahí cazan mucho, tenían que caminar 8 o 6 horas adentro de la montaña. Parece que encontraron un grupo aquí. Sí hay en el árbol. De repente se me aceleró el corazón. Y además, ¿qué ojo tienen para verlo allá arriba? Vamos a bajarnos de una vez a buscarlo. Tienen que ser rápidos porque el mono, cuando empieza a escuchar el ruido y todo, empieza a correr de rama en rama. Vamos a ver cómo hacen esto, cómo le van a disparar. El mono puede estar a unos 40, 50 metros más o menos de altura arriba. Pero antes de cazar, exactamente con qué vamos a cazar. Lo primero para salir a cazar es afilar las flechas, ponerlas al fuego para secarlas y que sean más ligeras, y preparar un veneno mortal, el veneno de curare, un veneno que solo se consigue de un bejuco que está en el fondo de la selva. Así que tienen que conseguir este bejuco, rasparle el cuero, la capa que lo cubre, se recoge todo en una hoja y se le echa agua, y ahí se va filtrando, cae gota a gota. Una vez filtrado todo, se mezcla con veneno viejo, y en la mañana antes de salir a cazar se pone a hervir el veneno, y la capa de arriba que se crea se va sacando y se va creando una pasta. Finalmente se untan las puntas de las flechas y se pone a secar cerca del fuego. Este veneno, al entrar en el cuerpo del mono, va directo al corazón y lo paraliza, y si no entra por completo el flechazo, poco a poco va mareando al animal hasta que cae. Lo más curioso es que nadie sabe cómo se descubrió este proceso. Lo han transmitido de generación en generación desde hace cientos de años. Hablado, porque los Guaraní no tienen escritura. Y aquí tienen a su servidor probando el veneno mortal. Este que está aquí es el veneno de curare viejo con el que van a revolver el nuevo que están haciendo, y por alguna razón me están diciendo que lo pruebe. Yo no sé si será una buena idea probar un veneno mortal con el que matan animales aquí, pero ¿quién soy yo para negarme a semejante cosa? Pocas veces en la vida se tiene esta oportunidad. Entonces vamos a agarrar lo mínimo posible, la cantidad más pequeña posible para no morir, y vamos a probar el veneno mortal del Amazonas. Seguro que no me va a morir. Uf, es demasiado amargo.
Se siente en toda la boca. Me dicen que una cantidad así pequeña no me va a matar. Si me lo tomara, sí podría morir, pero que esto cuando entra en el cuerpo del mono o de algún animal, sí le quita la vida. Esta es la preparación antes de irnos a cazar. Estamos con los cazadores de la tribu y quiero que vean las armas que llevamos. Esta es una cerbatana, ¿verdad? Y me la permite para ver cómo es. ¿Cómo está hecho esto, Guareca? El material es de palmil, de una palma, es muy dura, ¿no? Entonces se saca dos partes para unirla a eso. Ok. O sea, y luego hay que poner brea, bejuco, todo eso. Ese proceso como 15 días. Hay que 15 hacer días. Sí. Lo que me parece más interesante es que esto tiene un hueco en el interior de punta a punta. No sé cómo logran hacer un hueco tan exacto en el que apenas pasa la lanza con un pedacito de algodón que ya les voy a mostrar. Cuidado, les tiro ahí un cerbatanazo. Por aquí está el orificio donde ellos soplan y sale la lanza disparada. También llevamos una lanza. Esto es por si se atraviesa algo grande. Claro, atraviesa, si encuentra jaguar a atacar, con eso puede defender. Si se encuentra un jaguar, con esto le mete un flechazo. Claro. Un lanzazo, más bien. Sí. Y por acá, él es el encargado de llevar las flechas en el matiri. Esto que va aquí está cargado de flechas venenosas. Si nosotros agarramos cualquiera de estas flechas, vean cómo va aquí la flecha, ya con el veneno seco ahí en la punta. Y hay algo muy importante, y es que también ellos llevan aquí dientes de piraña. Y esto no es nada más de adorno, sino que antes de cazar, cuando ya se ve el mono, ellos agarran estos dientes de piraña y cortan la puntita de la flecha. Esto es para que cuando el mono tenga la flecha metida y se la haga quitar, se le quiebre la punta dentro del cuerpo y eventualmente muera. Y así está, así es como estamos listos para irnos. Pero antes hay que afinar la puntería, no podemos irnos así nomás. ¿Qué pasa si el mono me lo encuentro yo? Vean, así es como funciona. Eso que tiene ahí él es algodón, le pone un poco de saliva para que se compacte y entre en el tubo, se mete en la cerbatana y ahí está listo para ser impulsado. Por alguna razón el micrófono se declaró en huelga, así que aquí les cuento lo que pasó. Resulta que agarré una cerbatana para dispararla y me di cuenta que es muy pesada, puede pesar 10 kilogramos tal vez. Se apunta con la mirada fija en la punta de la cerbatana y se sopla con fuerza como escupiendo. Obviamente acertamos en el primer disparo y me declararon cazador guaorani en el acto. Después de esta iniciación en la caza, ahora sí, estamos listos para volver a la acción. No sé si están listos para lo que viene a continuación, pero agárrense de donde se puedan agarrar, porque así es como cazan los guaorani. Son muy rápidos, no nos pueden dejar botados, porque si nos dejan botados estamos completamente perdidos aquí en el bosque. Y además van desnudos, pegando contra todas las ramas, contra espinas, contra lo que hay aquí, y descalzos. Imagínense una serpiente o algo en el suelo. Apenas los alcanzo a ver, hay que correr muy rápido para llevarles el ritmo. Véanlos aquí donde van. Uy, 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 uy. Y extra van corriendo con armas en la mano. Vean, va a disparar, va a disparar. ¿Está allá arriba? ¿Hay un mono o hay varios? Sí, varios. Ahí está otro, mira. ¿Y qué hacen? ¿Siguen solo a uno o se dividen? Sí, vamos a seguir uno para matar. ¿Solo uno entre Sí, todos? sí. ¿Cuántas flechas se necesitan para matar uno? Unos 4. 4. Sí. Tienen que pegarlo 4 veces. Vean la velocidad con la que arman una flecha. Una vez que lo ven, le ponen la saliva al algodón para que calce perfecto en la cerbatana. Lo cortan aquí con el diente de la piraña para que se quede dentro del mono cuando se lo arranque. Lo meten en la cerbatana y van a buscar el mono. Él se va moviendo conforme va escuchando todo el ruido. Vean lo que le digo, pasan por todos estos troncos a una velocidad increíble. Y lo que van haciendo es buscando la mejor posición para dar en el blanco. Vean, ahorita estamos esperando la señal del otro que anda por allá, tratando de localizar el mono. Ya gritó que está por allá. Entonces tenemos que ir a buscarlo. Simplemente con escucharlo, ya ellos saben en dónde está. A mí me parece una voz que está en cualquier dirección, pero ellos identifican inmediatamente a dónde hay que ir.
Vean este bejuco lleno de espinas. Alguien se lo acaba de llevar en el pecho. Por dicha que lo pude ver. Obviamente la piel de ellos y los pies de tantos años haciendo esto, pues se ha vuelto más dura. Es más dura que mi piel. Por eso a ellos muy probablemente les duele muchísimo menos o ni siquiera les duele. Vean, por ejemplo, aquí hay un gusano de repente de ortiga y ellos andan descalzos. Perfectamente podrían majarlo. Agua se vino de último, se quedó en el bote y ya está aquí exactamente en donde está el mono. Esos sonidos es para que se mueva. Le mueve el bejuco, le mueve el palo para que él se mueva de la rama en donde está ahorita, poderlo ver y darle. Vean los sonidos que hacen. Ustedes no lo pueden ver porque está censurado, la plataforma no lo permite. Pero en el video pasado les conté que no entendía el cordón que andan en la cintura. Que para ellos esa es toda la vestimenta, esa es toda la ropa. Es para atar el genital para que no se mueva a la hora de correr y no estorbe. Hay otro lejos que está gritando algo. ¿Qué le están preguntando? Está con otro mono. Sí. No sé si lo escuchan, se oye allá a lo lejos. ¿Qué dice? Mono araña. Mono araña. Sí. Porque este mono chorongo es muy difícil también. Cuando ve bejuco bastante, entra ahí y no. Se mete en la ramazón y se esconde. Claro. Ah, es inteligente. Por eso nos toca hacer mucha bulla para que salga. Entonces el mono araña es más rápido también. El mono araña se mueve muy rápido. Sí. Ahora, maní. Después, la importancia de Baiwa aquí es vital porque empezamos a correr como locos detrás de una presa y de repente estamos en medio de la nada. Veamos para donde veamos, todo es exactamente igual. Si no anduviéramos con alguien que conoce el bosque, ya estaríamos perdidos. Ya lo encontraron, vean, lo tienen. Vean cómo se preparan para el disparo. Ahí va. Ahí va, ya lo veo. Por allá hay alguien haciéndole ruido porque el mono está en ese árbol. Entonces para que se venga hacia acá y lo agarre Baiwa, que es el mejor tirador que tiene la tribu. Baiwa está esperando a verlo nada más. Ya está cargando la cerbatana para tirar el mono araña. Algo que a mí me parece increíble y que la verdad no paro de pensar es en cómo ellos andan descalzos, van enfocados en el mono y no se fijan si por aquí puede haber una serpiente venenosa que los muerda. ¿Cómo no les da miedo las serpientes aquí caminando descalzos? Ya estamos acostumbrados ya. ¿Nunca los han mordido? No. ¿Nunca? No, a mí nunca me ha mordido. Y si una serpiente lo muerde, el hospital más cercano está en Coca, a 14 horas en bote ahorita con el río seco. Sí, pero nosotros tenemos que tomar planta medicinal, ¿no? Cuando los muerden se toman una planta medicinal. Claro, tenemos que tomar rápido para que la inflamación y el veneno que tenga. Sí. Pero un minuto, Esto es una locura dentro del bosque. El mono se va alejando y se va alejando huyendo de ellos y simplemente van siguiéndolo, tratando de pincharlo. Véanlo allá donde va. Nadie ha alcanzado a darle todavía, por eso es que se sigue moviendo tan rápido. Por allá va. Temprano practicamos cómo darle a un limón estático, fijo en un lugar. Aquí es darle a un animal que se va moviendo en medio de los árboles, de las ramas y en movimiento a 50 metros de altura. Nadie ha logrado darle al mono todavía, entonces lo que hacen es correr y correr y correr detrás de él hasta que el mono se canse y se pose en algún lugar. Por lo que veo, esta cacería la podríamos dividir en dos partes. La parte 1 es cuando el mono como que para en un árbol y tienen que hacerle ruido y todos van más tranquilos, se paran, lo localizan. Y la parte 2 que es cuando encuentran el mono y van simplemente apartando todo a su paso. Es increíble como cuando uno empieza a correr no le importa lo que haya en el suelo, ni a los lados, ni al frente. Usted nada más se lo lleva con los hombros. En cambio, si usted va despacio, le pone mucho cuidado a las cosas. Esto que estamos viendo obviamente es triste e impactante para mí. Triste porque no estoy a favor de la cacería, de matar un animal así, pero impactante porque hay que entender que esta es la forma de vida de ellos. Es muy diferente a cualquier idea que nosotros tengamos, y también de ver el método, cómo entran aquí persiguiendo un animal con flechas venenosas.
Vean lo que les decía, aquí alguien se acaba de clavar una espina, y una espina grande. Para que los haga parar tiene que ser algo realmente doloroso. Hasta un pantano hay aquí. Tenemos que caminar por estas aguas pantanosas para seguir el mono. Efectivamente me estoy dando cuenta que estoy perdido. Salieron corriendo demasiado rápido. ¡Uy! Para allá. Creo que voy desarrollando sentidos. Amigos, esto es realmente difícil. Tengo todo cortado el cuerpo. Estoy lleno de hormigas que me quemaron un brazo. Así que de verdad, de todo corazón, casi nunca les digo esto. Pero si les gusta este tipo de contenido, denle muchísimo amor, porque no es nada fácil, de verdad. Compártanlo, denle todos los botones que hayan por ahí para animarme, para ver qué les gusta, porque se requiere demasiado de todo lo que usted se pueda imaginar para hacer esto. Está cayendo, alguien le dio. Le acaban de dar. No puede ser, lo vi caer de las ramas. ¿Dónde está? Allá. Arriba. Ajá, ponga. ¿Le dieron? Sí. Recuerden que cuando le dan, si se le da bien un flechazo, al mono se le para el corazón o se empieza a desvanecer, se empieza a marear. Vean a Baiwa, está apuntándolo, está allá arriba, ya lo veo. Uy, allá está, amigos, está arriba en la rama, ya está cansado o mareado. El mono en este momento se encuentra parado, ya está cansado, ya está flechado también. Entonces aquí están todos tratando de darle en donde está. Están tirando, pero está como a 70 metros de altura. Le dio. El mono ya está malherido, ya el de ahí no se va a levantar. No puede parar la cabeza. Parar de cabeza, veneno, poco a poco, El veneno lo hace dormir. basura, así. Algo que me parece increíble agregar es que a pesar de que ellos, como vimos, nosotros les trajimos un poco de aceite, sal, granos, por lo menos los más básicos, los no contactados realmente viven únicamente de esta manera. Ellos, esta es la manera que tienen de conseguir carne aquí dentro del bosque. Salen por cerdos o por monos, pero los no contactados, esta es la única forma de conseguir comida y cosechando. Baiwa, ¿qué está pasando? El mono Ya muere. ya murió. Ya murió. Pero está muy arriba, ¿qué van a hacer? Sí. Ya subí de acá. Tienen que subirlo. Sí. Está en un árbol Hay un árbol de acá. Ahí, ya cayó. a 60, 70 metros de altura y van a subir a apiarlo. Cominta es el que va a subir a traer el mono a 60, 70 metros de altura, y esta es la manera con la que sube. Se amarra un bejuco en los pies y empieza a arrastrarse por una liana, por un bejuco que desciende del árbol. Es sumamente peligroso porque vean esto es sumamente resbaloso, no tiene nada que lo sostenga. No puedo creer lo que estoy viendo. Vean a Cominta allá donde va, simplemente agarrándose de un bejuco, arrastrándose por algo liso hacia arriba. Lo mejor de todo es que todos se ríen aquí de Cominta. Le hacen chistes de que va allá arriba. Estas son el tipo de cosas que desarrolla el ingenio y la necesidad en la selva. Cominta llegó arriba, pero resulta que la rama en la que está no le permite llegar al mono. Entonces le van a amarrar esta varilla a un bejuco que llega hasta allá y que él lo puede jalar para tener un palo y moverlo para que caiga. Así es como funciona la mensajería amazónica, la mensajería de los guaraní. Tenemos que quitarnos de aquí porque eso se puede romper y nos rompe la vida. Ya entiendo por qué es que siempre están en la hamaca, porque cuando salen la vida se pone intensa. Cuando vuelven ya todo para. Ya entiendo, ya comprendo. Ya está arriba moviendo el cuerpo. En cualquier momento debería de caer el mono. ¡Ya cayó! Ya cayó finalmente, aquí está. Vamos a revisarlo. Finalmente aquí está el mono araña. Está enorme, es un mono adulto. Y esta va a ser la cena de hoy. ¿Para cuántos días alcanza un mono? Un día solamente. O sea, si quieren carne todos los días, 2 familias. Para 2 familias. Si quisieran carne todos los días, tendrían que salir a cazar a diario. Por eso es que comen tanta chicha. Increíble. Vean el mono, le están buscando las flechas. Tiene una flecha por acá pegada en una pierna. Tiene otra flecha por acá. Tiene muchas flechas. Como que él estaba sentado. Se las pegaban por abajo. ¿Qué está haciendo Baiwa? Eso hace para que el mono no sea arisco. Para que el mono no sea arisco. Sí. Es como una tradición. Sí, una tradición. Una creencia. Pone el sudor, corre, él va a volver a ver. Es para que el próximo mono que case no corra tanto. Vean, Baiwa como que le da un beso al mono.
Baiwa le da un beso al mono, como que lo huele, le escupe, se lo pasa por el cuerpo. Y todo esto es parte de las creencias para que la próxima caza sea más simple. Ahora lo van a amarrar para cargarlo, porque esa es otra cosa. Yo la verdad no sé ni en dónde estamos en este momento en el bosque. Tenemos que salir 1 o 2 horas que corrimos detrás de este animal. Entonces agarran un mismo bejuco aquí, lo amarran y con la misma cola se lo cargan así. Y así lo llevamos ya para la aldea, para la tribu. Cuando llegan la gente se pone feliz. Vamos a alzar el mono araña para ver, si pesa unos 20, 30 kilos tal vez este animal. Así es como lo cargan, como les enseñaba, que con la misma cola se lo echan al hombro y así lo llevan hasta donde vayamos. Tenemos que salir de aquí primero. Baiwa, ¿cómo salimos de aquí? No le entendí, pero dice que para allá. ¿Por qué? Dice que dimos la vuelta, tenemos que salir para acá más arriba. Tenemos que irnos aquí directo. Vamos entonces. Sí, era real, estábamos de hecho muy cerca del río. Lo que hicimos fue dar como una vuelta en círculo. Después de 2-3 horas de cazar, yo creo que no hay nada que quiera más que meterme en un río, aunque sea del Amazonas. ¡Ay, qué bien! ¡Oh, por Dios, qué rico! En este río hay anacondas. Sí, anacondas. Sí, anacondas. ¿Y cocodrilos? También. Muy bien, excelente información. Areca. Quiero que vean algo en Cominta. Primero lo picó una avispa cuando se subió arriba al palo. Y después Cominta y otros de la tribu tienen pocos dientes. Eso es porque cuando eran jóvenes masticaban mucha ayahuasca. Porque les da mucha fuerza, ¿correcto? Masticó mucha ayahuasca, dice. Me dicen que la ayahuasca cuando se mastica no la preparan para el ritual que se lo lleva a usted a otro mundo, sino que la mastican para que los llene de energía al cazar. Y por eso muchos no tienen dientes, porque no había pasta de dientes ni nada de eso en aquel entonces. Una vez en la aldea, las mujeres son las que se encargan de preparar el mono. Yo creí que lo pelaban, pero no. Directamente lo ponen al fuego. Me dicen para que el fuego se encargue de quitarle el pelo para que después lo pelen. Entonces nada más lo echan por aquí y le van quitando el pelo así quemado. Se ve bastante fuerte, pero les quiero mostrar por completo cómo hacen las cosas aquí. Se va rostrizando, empieza a oler bastante a quemado. Algo que me ha llamado mucho la atención desde que llegué a esta tribu es cómo las personas, seguro la piel, yo no sé, se ha adaptado, meten la mano así al fuego, la acercan a las ollas calientes y siguen normal, no hacen como gestos de dolor ni nada. Vean cómo lo mueve ya aún ardiendo. Esto sí no me lo esperaba. Cominta se está mandando el rabo así a como salió. Dice que es una tradición cuando uno viene de cazar, cortarle el rabo así rostizado y comérselo. ¿Qué tal, Cominta? ¿Está bueno? No sé qué significa, pero creo que está rico. Ahora, ya una vez que se le quema todo el pelo y lo raspan, lo empiezan a hacer en trozos. Ahora sí le van a sacar todas las partes al mono, como que si fuera un pollo o cualquier animal. Lo dividen en las partes, una mano, una pierna, un muslo, y ya después lo cocinan. Todos están reunidos esperando el mono. Al parecer es una buena carne, hasta la Danta se arrimó a ver qué es lo que huele. Lo que sigue es lavarlo, como quitarle un poquito lo quemado, lavarle lo sucio, y lo echan a una cazuela llena de agua que ahorita se va a poner a hervir. Lo que van a hacer hoy es sopa de mono. Ahora solo queda esperar que se cosa media hora, 1 hora, le agregan un poquito de sal, eso es todo, no lleva verduras ni nada y listo para darle. Me dicen que finalmente está el mono listo. Vamos a ver este sancocho de mono. ¡A la pucha! Hasta la cabeza se fue aquí en la olla. Tenemos cabeza, muslo, tórax, se chupa los dedos de lo rico que está. Y así es como se ve una sopa de mono amazónico. De verdad que les gusta. Y
ese pedacito que están sacando por ahí nos lo van a dar para probar lo que viene siendo el primate. Ignoren mi estado, estaba jugando con los niños aquí de la tribu. Vamos a analizarlo primero. No lo voy a tocar demasiado porque no me he lavado las manos. Esto que ven por aquí es mono. Espérense para ver porque ni yo veo, casi no hay luz. Se parece como a la res, la verdad. Carne rojita, por aquí la vemos cafecita. Esto de aquí es el cuero, que como pueden ver está quemado del proceso que le hicieron. Huele a carne común y corriente, no tiene ningún olor fuerte. Y ahora lo más importante, vamos a probar el mono amazónico, el mono araña amazónico. Que de hecho para mí es un poco impactante porque en Costa Rica los protegemos demasiado. Esto sería algo impensable. A ver. Está un poquito dura, no demasiado. Está rico el mono, increíblemente. No tiene ningún sabor raro. Por ejemplo, la oveja, el cordero, que tiene un sabor fuerte que se le siente siempre al final. A este la verdad no le siento nada. Me lo puedo comer perfectamente en una ollita de carne y me pasa como vaca. Está bueno. Con razón les gusta tanto el mono aquí a la tribu de los Guaorani. Estaba yo comiendo tranquilo y de repente me dicen, vea ahí donde está el flechazo. Justamente esta parte que me dieron debe ser como el culo del mono, donde le metimos la flecha, porque ahí se ve como lo negro y me llegó a la cabeza hasta ahorita si el veneno que le pegaron al mono nos afecta a nosotros ya comiéndolo, pero me dicen que no, que una vez que el mono se hierve, como que el veneno pierde el efecto y ya uno se lo puede comer tranquilo. Entonces, al menos de veneno no nos vamos a morir hoy. Quiero que vean aquí la riña que está armada. Están todos peleándose por un pedacito de mono. Vean como todos meten la mano para lograr agarrar algo. Aquí es, compa, sálvese quien pueda, la supervivencia al más fuerte. Me da lástima este chiquito que no llega. Él quiere, pero no logra llegar. Me dicen que es que esta semana hasta hoy pudieron cazar. Realmente salen muy poco, lo que más comen es chicha, pero hasta hoy trajeron mono. Por eso es que está armada aquí el quilombo, como dicen los argentinos. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el increíble video de hoy y finalmente se acaba la serie con los Guaorani. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vivimos. Cuéntenme si les gustó este tipo de serie. Denle muchísimo amor si fue así, para saberlo y para traerles más contenido de este tipo que lleva muchísimo esfuerzo. La verdad, estoy completamente impactado de haber vivido todo lo que he vivido en los últimos días dentro del Amazonas con ellos que me recibieron muy pero muy amablemente. Aquí estoy todavía en su casa. Estamos aquí hablando dentro de lo que se puede y nos entendemos. Y además, qué increíble pensar que todavía en pleno siglo XXI viven personas dentro de la selva que tienen enfrentamientos con lanzas y que tienen que ir a cazar para poder comer carne. Como les digo, déjenmelo todo aquí en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que conoció la increíble tribu de los Guaorani.